Bien, mis hermanas, gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros este tiempo de oración y de estudio. Es un aliciente, una gran bendición poder tener la libertad de juntas reunirnos para estudiar la palabra del Señor. Hoy vamos a estar estudiando el día 2 de, de este estudio de la semana 6, que es el tema del día de hoy. Más bien el tema de la semana es el corazón de un siervo, ¿verdad? El corazón de un siervo, y el tema del día 2 es una dura lección de santidad. Vamos a ver de qué se trata. Es un tema, a veces queremos temas que solo sean agradables, ¿verdad? Temas que solo sean, como hay una palabra nueva que se han inventado, pero es muy popular, de empoderamiento. Hay así como mensajes motivacionales y la gente quiere oír eso, algo que lo anime, que lo fortalezca, pero a veces se van haciendo a un lado los temas que tienen que ver con la santidad. Es algo que casi no se topa porque a mucha gente le incomoda. Y hay gente que busca la, la popularidad, la aceptación general, entonces evitan hablar de estos temas, pero gracias al Señor que nos lo pone en el camino, porque es indudable que cuando hablamos del acercamiento al Señor, mientras más cerca está uno de Dios, eh, más está en el deleite de su presencia, ¿no? Y el Señor es santo, es único. Eso es lo que quiere decir. Está separado, está um, consagrado. No hay nadie como Él. Entonces Él comparte de esas características, nos separa por Él y para Él. Es la idea de la santidad, la separación. Así que vamos a leer el tesoro de hoy y oremos después de leerlo para que el Señor nos hable por medio de su palabra. El tesoro de hoy, o sea, el versículo lema está en Juan 4:23 y dice, estas fueron palabras del Señor Jesús a la mujer samaritana. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Señor amado, gracias por tu palabra tan poderosa y tan directa, Señor. Como tú has preparado un tiempo donde conoceremos la verdad nos hace libres, Señor, y tú eres esa verdad, Señor, y tú eres el que nos haces adoradores, Señor, no, tú nos instruyes de cómo adorarte en espíritu y en la verdad de tu palabra, Señor. Cómo tú eres tan eh, bueno, Señor, al permitirnos entrar ante tu presencia santa, Señor, al concedernos, Señor, a estar en tu trono, Señor, en el trono de tu Padre. Señor, gracias porque es tu generosidad, es tu bondad la que hace esto posible, Señor. Tu sacrificio, tu muerte, Señor, tu perfección, tu santidad, eso es lo que nos habilita para poder entrar ante tu presencia. Gracias, amado Señor. Háblanos a través de tu palabra. Espíritu Santo, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, en el día 1, en la clase de ayer, aprendimos que el altar de incienso representaba la intercesión hecha a nuestro favor por nuestro abogado. ¿Se acuerdan el altar de incienso? Ese pequeño altar de oro que estaba enfrente del velo. Así que eso nos representaba la intercesión hecha a nuestro favor por nuestro abogado que está a la diestra de Dios. En Hebreos 7:25 literalmente se nos dice que Jesús vive para interceder por nosotros. O sea, Él
Esa es una de sus labores, es la idea. O sea, él vive porque es Dios y no puede morir, ¿verdad? Pero Hebreos lo pone de esa manera como uno de los propósitos para la que el Señor resucitó es para poder interceder por nosotros. Él intercede no solo por nuestras peticiones, sino por nuestra alabanza. El Espíritu Santo de Jesús acomoda nuestras oraciones. Eso es algo que a veces nos olvidamos. Él está alineando nuestro corazón cuando estamos orando dice que llora, que Él gime con gemidos indecibles. No se pueden describir cómo Él llora delante del Padre acomodando nuestras oraciones, ¿verdad? Y no solamente nuestras oraciones, pero nuestra alabanza, purificándola, ese incienso, ¿verdad? Para que llegue ante el Padre, lo acomoda, ¿no? Él lo hace que ese humo de adoración, de ese olor grato, esa fragancia, llegue perfecta ante el Padre. También vimos que el altar de incienso desde la perspectiva del privilegio. ¿Se acuerdan que el sacerdote Aarón era el único que podía entrar a prender en este altar el incienso mientras encendía el candelero y una vez al año nos dice las escrituras que entraba para a ofrecer ese sacrificio, poner la sangre en los cuernos del altar de incienso. Hoy contemplamos el altar del incienso desde la perspectiva de la reverencia. O sea, ayer fue desde la perspectiva del privilegio que esto iba a ser dado a Aarón y a sus hijos por generaciones. Tenían que mantener el, el, el incienso elevándose al Señor día a día. Era algo que todos los días tenían que hacer para recordar, ¿no? La responsabilidad y el privilegio de adorar a Dios y de entrar a la presencia de Dios. Pero hoy vamos a verlo desde otra perspectiva, el de la reverencia, ¿verdad? El respeto, ¿verdad? La admiración, un cuidado que te debemos de tener. La palabra reverencia nos pone a pensar mucho cuando uno tiene esa actitud reverencial. Um, Quería leerles la definición de la palabra reverencia y dice el respeto o veneración que se tiene a una persona o cosa. Inclinación del cuerpo en señal de respeto. O sea, a veces la gente, por ejemplo, en los países orientales, cuando saludan, se agachan para reverenciar al mayor. Es una manera de el cuerpo indicar humildad, ¿verdad? Es una cortesía, dice, y es el respeto, la veneración, se podría decir, la definición que el mundo da, ¿no? Pero como creyentes, cuando nos acercamos al Señor, tiene que haber una actitud de humildad, de reverencia, de admiración, de veneración, como de adoración. Y cómo se muestra que uno adora al Señor es cuando sigue las instrucciones que el Señor da. No podemos decir, oh, yo desobedezco al Señor, pero lo reverencio, ¿no? La obediencia es una manera que uno expresa la reverencia a Dios, el respeto que le tiene, ¿verdad? La otra vez escuché una definición de la palabra respeto. Dice, es escuchar a alguien, la palabra era reverencia también, porque era la palabra temor que se describe en la Biblia, el temor a Jehová. Dice que es cuando uno escucha a alguien viéndole a los ojos, es una manera de mostrar reverencia y respeto, porque le está poniendo toda la atención, todo eh, el como que dice, uno paraliza todo, ¿no? Es una manera que el cuerpo demuestra, uno le demuestra a otro que lo respeta cuando le habla viéndole a los ojos.
Y bueno, vamos a leer el siguiente pasaje para ver qué pasó con estos hijos de Aarón. Dice Levítico capítulo 10 del 1 al 3 y de ahí nos vamos a saltar al versículo 9 y 10. Levítico 10 del 1 al 3. La Biblia le han puesto este título, acuérdense de la cuestión del a veces problema con los títulos, el pecado de Nadab y Abiú. Ahora, esto, como les digo, a veces nos basamos, leemos los títulos y pensamos que solo la historia se trata de eso, pero obviamente la palabra no se limita a los títulos, ¿no? Porque a veces uno le dice, oh, el pecado de Nadab y Abiú, uno dice, oh, fue el pecado de ellos, ¿verdad? Pero como que uno se desprende de la posibilidad de que uno caiga en esa situación. Y a veces por eso los títulos son un poco confusos. Pero bueno, dice el versículo 10, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová, diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo impío. Bien, quería leerles estas preguntas para ir entendiendo en los pasajes más detenidamente, ¿verdad? Acuérdense del título, una dura lección de santidad. ¿Quiénes son los hijos de Aarón que se mencionan en este pasaje? Pues los primeros, los mayores, Nadab y Abiú. Ellos eran los que estaban siguiendo el puesto del sacerdocio después de Aarón. Segunda pregunta dice, ¿qué ofrecieron delante del Señor que él había prohibido? Bueno, para empezar, pusieron en estos incensarios un fuego. El fuego que el Señor había indicado tenía que ser el fuego de las brasas que salían del altar de bronce, o sea, donde se hacía el sacrificio. Esas brasas tenían que estar salpicadas con la sangre del sacrificio, porque nadie puede entrar a adorar a Dios si no pasa primero por el sacrificio de Cristo. Es una tipología de que nadie puede servir a Dios si es que no ha reconocido el sacrificio de Cristo primero en su vida, ¿verdad? Para ser justificado, para ser perdonado y ser capacitado por Jesús para poder entrar ante su presencia, porque se necesita la sangre de Cristo. Entonces ellos agarraron un fuego que dice que ellos prendieron el fuego. Algo que no hice mucho énfasis y es súper importante en la semana 4, día 2, cuando hablábamos del altar de bronce, cuando terminaron la obra, el Señor mandó fuego del cielo para prender el altar de bronce. O sea, ese fuego que el Señor encendió, tenían que mantener los sacerdotes vivo, el fuego que el Señor había encendido. O sea, no fue el trabajo de los sacerdotes encender el fuego, sino mantener el fuego que el Señor había mandado como una aprobación del altar de bronce. Entonces, de ese fuego que Dios había mandado, se tenía que usar para prender el altar de incienso. Entonces, ellos, ¿qué hicieron? Dice la pregunta, ¿qué ofrecieron delante del Señor? Ofrecieron un fuego y un incienso extraño, diferente a lo que el Señor había pedido.
El Señor había indicado específicamente, ayer vimos las especias aromáticas que tenían que usar. No podían ofrecer lo que a ellos les venía en la mente o lo que les daba la gana, como a veces decimos nosotros. No, no podían hacer eso. Tenía que ser de acuerdo a las especificaciones de Dios. Bien, la siguiente pregunta dice, ¿qué sucedió a estos dos hombres, estos jóvenes? El Señor los consumió, o sea, se quemaron, ¿verdad? No, no nos explica la palabra cómo es, si cayó fuego o si por dentro ellos, el Señor hizo algo que murieran, ¿verdad? Pero dice que esa es la palabra que usa, dice el Señor los quemó. Miren en el versículo 2 dice, y salió fuego de delante de Jehová, ¿verdad? Y los quemó, ¿verdad? Podemos imaginarnos las llamas que les vino, ¿verdad? Y los consume. ¿Cómo explicó Moisés a Aarón la acción de Dios en el versículo 3? A Moisés le dice a Aarón, lo que acaba de pasar es lo que el Señor dijo, que en los que se acercan a Él se iba a santificar. O sea, la responsabilidad de los que representamos al Señor es muy grande, porque a través de los siervos, a través de la gente que sirve a Dios, el Señor se glorifica. Entonces, Él es muy celoso de que su nombre no sea pisoteado o que se hagan cosas que Él no ha indicado, cosas que Él no ha pedido. O sea, no se puede ofrecer lo que uno quiere, sino lo que el Señor pide. Bien, esas son las preguntas. Dice el versículo, ¿qué conclusión saca usted del versículo 3? Hablando de lo que le dijo Moisés a Aarón, dice, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Algo que me llama la atención es que a veces tenemos el concepto de la glorificación del Señor o que se glorifica a Dios solo de manera positiva. Por ejemplo, decimos, oh, Dios usó a este hermano para bendecirme, sentí lindísimo, entendí la palabra, lo bueno, ¿verdad? Y sí es así, pero también Dios se glorifica mostrando su poder, su autoridad, cuando hay disciplina, cuando hay la gente puede entender que con Dios no se juega, cuando hay ejemplos negativos, como en el caso de Nadab y Abiú, el Señor se santificó, o sea, hizo ver que Él es único, que con Él no se juega, hizo ver que Él es santo, o sea, está separado y que es diferente a nosotros, que cuando Él dice se tiene que hacer, ¿verdad? Él no cambia, es la idea, ¿no? Él se santificó a través del ejemplo de ellos y el pueblo entendió, Dios fue glorificado a través de esta triste historia. Así que no solamente las historias de final feliz glorifican a Dios, también la justicia de Dios lo glorifica, ¿verdad? Su santidad lo glorifica. Relatos como este nos sacuden. Dios no nos debe ninguna explicación por sus justos juicios. Después de todo, el Salmo 18:30 dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. O sea, lo que Él decide es lo justo, ¿verdad? Aunque a nosotros pudimos haber dicho, ay, pobres muchachos, mira que tenían buenas intenciones, eran hijos del sacerdote, ¿por qué fue tan duro? El Señor no les dio otra oportunidad. No, el Señor no nos tiene que dar explicaciones. Él ya dijo y Él hace lo que es perfecto en su camino, ¿verdad? Pero con frecuencia nos permite echar un vistazo en el interior de un corazón rebelde para que podamos aprender de ese ejemplo.
Así que vamos a estudiar el grave pecado de Nadab y Abiú y nos vamos a ir bueno, ya leímos Levítico, a capítulo 10 en el versículo 1, vamos a volverlo a leer. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Bien, ¿por qué habrá sido el fuego que ellos ofrecieron extraño, impuro o no autorizado? Les repito, las únicas brasas que podían usarse para mantener el altar de incienso ardiendo continuamente eran las que se tomaban del altar del sacrificio. Los sacerdotes usaban incensarios autorizados para tomar las brasas del altar del sacrificio y colocarlas bajo el altar del incienso para mantenerlo encendido. Nadab y Abiú cometieron el error fatal de colocar fuego tomado de otro lugar debajo del altar de incienso. Tan inaceptable fue su ofrenda que fueron consumidos. Este juicio nos parece muy duro, pero debemos entender que Dios estaba utilizando a esta generación de sacerdotes para enseñarles a todas las generaciones venideras cómo debían acercarse al Todopoderoso, a Yahvé o Jehová, el Yahweh. La explicación de Moisés fue clara. Aquellos que comparten el privilegio de ser ejemplos de su santidad por medio de la obediencia, como nos dice Lucas 12, vamos a leer aquí en Lucas 12, 47 y 48. Dice, aquel siervo, Lucas 12, 47 y 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Es algo que, como digo, no nos gusta oír mucho, pero el Señor nos llena de tantas bendiciones y Él reparte, dice la palabra, el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. A unos les da más, a otros un poco menos, a todos de acuerdo a su capacidad. Por eso es que uno nunca debe de añorar tener el puesto de otro, ni renegar de las cosas que el Señor le ha dado, porque el Señor sabe cómo reparte. Y lo que nos olvidamos es que el que tiene mucha responsabilidad, el que está liderando, el que está enseñando, Pablo decía, no os hagáis mucho de ustedes maestros, porque el que enseña tiene la gran responsabilidad de eh, presentarse delante de la presencia del Señor y dar cuentas de lo que ha enseñado, porque muchas vidas están en peligro cuando uno enseña cosas que no están de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces es una gran responsabilidad. Sí, es un privilegio, obviamente, pero el Señor aquí habla de azotes. Obviamente no nos va a pegar físicamente, pero cuando uno no sirve al Señor como Él ha pedido, sino como uno quiere, ve los resultados en su ministerio. Ve, hay repercusiones, ¿verdad? Hay azotes emocionales, azotes, físicos muchas veces, hay azotes eh, de diferentes magnitudes, ¿no? Que uno puede ver que la bendición del Señor no está ahí. Entonces, el Señor nos pone en esa, en ese camino de que analicemos, ¿no? El puesto, la responsabilidad, analicemos el alto grado ¿cómo se dice cuando uno, de dar cuentas, en inglés me encanta esa palabra y casi no le encuentro que es accountability. Cuando uno, sería como una contabilidad,
que uno tiene que dar cuentas a otro, porque si uno no tiene a quien darle cuentas, es fácil uno querer hacer como uno quiere, pero cuando tiene a alguien que darle cuentas, las cosas se ponen más en orden, porque así somos los seres humanos. Si tenemos a alguien que uno tiene que reportarse, por ejemplo, en este caso, yo siento la responsabilidad cuando les comparto a ustedes de decir, ¿qué les parece esto? ¿Cómo quieren hacerlo? Hagamos de esta manera. Y ustedes dicen, no, mejor hagamos de esta manera. Ok, está bien, es un consenso, porque así uno siente como una gran ayuda, un apoyo en la dirección, y les cuento, yo le oré al Señor, dije, Señor, ¿cómo quieres que hagamos esto? Yo tenía en mi mente, dije, a lo mejor lunes, miércoles y viernes las clases, y yo tenía en mente, dije, yo quiero por lo menos 3, ese era mi deseo. Y entonces le dije, pero tú tienes la última palabra, háblame cómo quieres, pero como siempre busco su respuesta en la palabra. Entre mí, y obviamente el Señor sabía mi pensamiento, yo dije, va a estar difícil que Él me diga la cantidad de días, porque voy a leer una historia, y dónde me va a decir cuántos días. Y leí la historia que estaba en el Antiguo Testamento, porque la Biblia de estudio da una porción del Antiguo Testamento, una porción del Salmos, de Proverbios y una porción del Nuevo Testamento. Leí la del Antiguo Testamento y no había nada. Leí Salmos, no había nada. Proverbios, no había nada. Y entonces, cuando estaba leyendo porción del Nuevo Testamento, empieza la historia y dice un día. Y cuando yo leí un día, dije, oh, me puse más atención. Dije, un día, ok, aquí me va a hablar el Señor. Seguía leyendo la historia y después dice, y otro día, ok, dije, van dos. Y hasta cuando terminó la historia, el Señor dice, y otro día. Entonces me confirmó que él quería los 3 días que diera la clase, ¿no? Entonces sentí un gran gozo porque dije, es lindo cuando uno sigue el patrón que el Señor le, le da, es la voluntad que el Señor tiene para el ministerio, para su obra. Así que el libro de Lucas nos habla de la responsabilidad de los que nos llamamos cristianos, de los que nos llamamos hijos de Dios, de los que servimos a Dios sobre todo, de hacer la voluntad de Él y no la de uno. Miren, sigamos adelante. Dice, ahora vemos el vínculo perfecto entre los dos altares. De esos dos altares en el tabernáculo del testimonio, las únicas brasas que podían calentar el incienso para convertirlo en una ofrenda fragante eran aquellas sobre las que se habían derramado la sangre del sacrificio. Cualquier otro combustible para la petición y la adoración lo volvía inaceptable. Recuerde, Dios había encendido el altar del sacrificio al aceptar la ofrenda de la dedicación del tabernáculo. Cualquier otro fuego era fuego extraño. Cualquier otra brasa que no fuera la que estaba manchada con sangre era inaceptable. O sea, no podemos llegar a la presencia de Dios por nuestros propios esfuerzos. Tiene que pasar por el sacrificio de Cristo primero y su voluntad perfecta para que entremos, para que Dios acepte la ofrenda que le damos, sea que sea servicio con nuestras manos, servicio de nuestro tiempo, servicio lo que sea, adoración, alabanza, oración, todo tiene que pasar por la sangre de Cristo primero. Es que no tenemos el derecho de sentarnos a conversar con Dios, no importa lo espirituales que lleguemos a ser, nunca tendremos el derecho siquiera de elevar las más pías oraciones a Dios. Solo Cristo tiene ese derecho. Él debe interceder por cada palabra nuestra ante el trono de la gracia. Solo después de haberlo conocido en el altar del sacrificio somos elegibles para presentar peticiones, alabanzas y adoración ante el altar del incienso.
Por eso la importancia de orar en el nombre de Cristo, ¿verdad? Hay hermanos que a veces empiezan la oración así. Señor, venimos ante tu presencia en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, para pedirte esto. Otros ponemos al final, en el nombre de Jesús, te pedimos estas cosas, porque es en su nombre, por su sacrificio, por sus méritos, por su santidad, que tenemos el derecho de elevar estas oraciones. Entonces, ¿cuál es la única forma de verdadera adoración según Juan 4:19? Era parte de nuestro texto del tesoro de hoy. Vamos a leerlo desde el versículo 19 hasta el 26. Juan 4, del 19 al 26, para entender cuál es la adoración aceptable. Dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ah, nosotros nos ha tocado experimentar en estos últimos meses, hermanas, el hecho de que no podíamos reunirnos en el templo. Y eso no nos limitaba, porque podíamos seguir adorando al Señor en espíritu, no con la necesidad de un edificio, en espíritu y en verdad. Estos son los adoradores que el Señor busca que le adoren. No quiere decir que ir al templo es malo. Obviamente la asamblea, la reunión, la congregación nos bendice por el compañerismo, ¿verdad? La edificación a través de los diferentes ministerios, pero íntimamente nosotros no necesitamos de un edificio, porque el Señor busca adoradores que lo adoren en espíritu, o sea, espiritualmente, no con cosas visibles, ¿verdad? Y en la verdad de Cristo, o sea, con el espíritu de Cristo, habiendo nacido de nuevo, creyendo en el Señor Jesús y con la verdad de Cristo. Son dos elementos para poderlo adorar, indispensables. El fuego que Él ha pedido, el Espíritu Santo, las brasas, y es la verdad lo que Él ha pedido para que pueda, su verdad, para que pueda subir ese incienso, ¿verdad? Así que el Señor dice, por eso el Espíritu, Dios es Espíritu. A Dios, él quiere que uno lo adore en esa misma, con su mismo espíritu, no como uno quiere, sino como el Señor lo pide, ¿no? O sea, en donde quiera que estemos, como veíamos ayer, ese sacrificio de alabanza en oración, en la lectura de su palabra, en el proclamarle a otros, en la calle, en la casa, por teléfono, por texto, como el Señor nos lo ponga en nuestro corazón, como Él lo pide, ¿no? Así que esa es la palabra del Señor. ¿Qué es adorar en espíritu y verdad? Cuando Dios creó a los seres humanos, les dio algo muy especial que los diferenciaría del resto de la creación. Les dio un espíritu. Este espíritu nos hace a la imagen de Dios, porque como acabamos de leer, Dios es espíritu. Nuestro espíritu nos da la capacidad de conocer y experimentar a Dios, el espíritu que Dios nos ha dado a nosotros. Nuestra alma, en cambio, es el origen de nuestras emociones y nuestra personalidad, aquello que representa nuestro yo consciente. El tercer componente del ser humano es el cuerpo físico. O sea, Dios nos hizo a su imagen en el sentido de que nos dio tres partes, así como Él es tres en uno, nosotros también.
La imagen de Dios se representa en nuestra manera que fuimos creados. Tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y el espíritu es el que nos conecta con el Señor. Podemos tener una relación y conocer a Dios a través de ese espíritu que Dios nos ha dado. Cuando Dios dice que debemos adorarlo en espíritu, quiere decir que la única adoración aceptable es aquella motivada y controlada por nuestro espíritu. El cuerpo y el alma pueden acompañar al espíritu en adoración, pero nunca pueden tomar su lugar y producir una adoración aceptable, ¿verdad? Hay gente que se basa mucho a la emoción. Dice, si la persona no llora, si la persona no brinca, si la persona no se tira al suelo, emocionalmente no está adorando a Dios, dice mucha gente. Pero ese sería, si esas emociones, si esas cuestiones toman el primer lugar en lugar del espíritu, es un fuego extraño, ¿verdad? Es lo que está diciendo la idea, ¿verdad? Dice, para que la adoración sea aceptable, solo el espíritu puede provocarla y controlarla. El espíritu que tenemos dado por Dios controla, o sea, la mente que ahí se manifiesta la presencia del espíritu que tenemos, controla las emociones y controla nuestro físico. Ese es el lugar donde está el espíritu. Mucha gente cree el espíritu, si se abre en una operación el cuerpo, dice voy a encontrar el espíritu. Ahí no está el espíritu, no está en el corazón, no está en las piernas, no está en los brazos, está en la mente. Por eso que cuando uno muere y se apaga la mente, deja ir al espíritu, el espíritu que Dios nos ha dado cuando nos creó. No estamos hablando del Espíritu Santo, estamos hablando del espíritu de vida de la creación. Entonces, con la mente tenemos que adorar al Señor, no por la costumbre, no porque estamos acostumbrados a hacerlo de cierta manera, sino porque nuestra mente está alineada a través de la presencia de Cristo en nuestras vidas con la voluntad del Padre. O sea, es algo importante que sepamos esto, porque a veces hacemos las cosas por rutina o hacemos las cosas por tradición, y eso ya empieza a ser como una costumbre, como algo emocional, un hábito físico. Y el Señor dice, no, tu mente, tu espíritu tiene que estar conectado conmigo, tiene que estar entregado a mí para que pueda ser aceptable, ¿verdad? Y eso nos hace pensar cuántas veces hemos adorado a Dios según nosotros, pero ha sido un fuego que no ha sido motivado por la verdad de la palabra de Dios y, y la relación que tenemos con el Señor, sino tal vez porque es la costumbre, ¿verdad? Y ahí está la diferencia entre el verdadero adorador y el que no, el que es nomás, el que sigue las mociones, ¿verdad? Del costumbrismo y de la rutina. Miren lo que dice aquí, dice, podemos llorar, reír o gritar aleluya desde el alma como acompañamiento para la adoración espiritual, pero la emoción y la personalidad nunca pueden tomar el control y ser aceptables. Cualquier desviación de este equilibrio sería un incienso extraño. La adoración espiritual proviene de nuestro mismo centro y es avivada por una abrumadora reverencia y un abrumador deseo de Dios. La adoración espiritual es concentrar todo lo que somos en todo lo que Él es, tanto personal como universalmente. Es la incomparable expresión tanto de maravilla como de afecto por Dios. Y es uno de los privilegios más elevados que podemos experimentar en esta tierra. Bien, dice, ahora vamos a estudiar en los últimos 4 minutos que tenemos lo que es adorar en verdad. Una de las primeras reglas de la Biblia es examinar el contexto. Si le cuesta entender la terminología de un escritor, vea cómo utiliza esas mismas palabras en otro texto. Siempre busque la repetición de la misma palabra en el mismo libro de la Biblia antes de salir de él. El libro de Juan usa la misma palabra para decir verdad varias veces.
en cada versículo de los que usted está a punto de leer, se traduce la palabra verdad de la misma palabra griega, aletheia. Y esta palabra significa realidad develada. Entonces vamos a leer estos versículos rápidamente en Juan 1. Vamos a estar en el libro de Juan 1:14. Aquí cuando se habla de la palabra verdad, la palabra griega es ateleia, que quiere decir una verdad que se la descubre, una verdad que se le alza el velo para que uno pueda verlo o verla, esa verdad. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de ateleia, que es verdad revelada. Se dejó ver la verdad. Vámonos a Juan 1:17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la ateleia, la verdad revelada, vinieron por medio de Jesucristo. La única manera de entender la verdad de Dios es a través del Señor Jesús, la presencia de Él. Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad, conoceréis esa palabra, déjenme se las escribo aquí para poderla pronunciar bien, aletheia. Acá arriba la voy a escribir. Se escribe así, aletheia. Aletheia se puede decir en español. Entonces, eso quiere decir verdad develada. Develada. O sea, cuando hacen una develación es cuando está, por ejemplo, una estatua con un manto y se le quita el manto para que se pueda ver la estatua. Es la verdad develada. Y cuando uno conoce esa verdad expuesta por Jesús, esa verdad, esa verdad develada, nos hace libres. Nos rompe los temores, rompe la vergüenza, rompe el pecado, rompe las cadenas. Juan 14:6, el mismo Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la aletheia, que es la verdad develada. Yo soy esa verdad. Y soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 16:13 también usa la palabra verdad, dice, pero cuando venga el espíritu de aletheia, el espíritu de verdad, él os guiará a toda la aletheia. Él los va a guiar a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, ¿quién es la verdad? Es nuestro Señor Jesús y su Espíritu, ¿verdad? Él es la verdad. Él es la verdad develada o la verdad revelada también se puede decir. Así que vamos a terminar. Dice, la única razón por la que esa ofrenda, la que leímos ayer, la de la mujer que ofreció sus lágrimas a los pies del Señor, la única razón por la que esa ofrenda fue dulce aroma para Dios es que fue derramada sobre Cristo, su Hijo. La adoración fragante es solo aquella que se levanta hacia a Dios después de haber sido derramada en Cristo. Cristo es la verdad por medio de la cual debemos de adorar. Él es el único acceso al trono de la gracia. Por eso el Señor fue bien drástico con estos jóvenes, porque no puede aceptar otra adoración que no venga a través de la presencia de su Hijo y la verdad que hay en su Hijo. Es una manera de decir, yo no acepto ninguna otra religión, yo no acepto religión, ni obras, ni intentos de adoración, si no vienen a través de la presencia de mi Hijo y su sacrificio, ¿verdad? ¿Cómo asegurarnos de que nuestra adoración combine tanto espíritu como verdad? La adoración aceptable proviene del Espíritu Santo que está en nosotros solo por causa del Salvador que murió por nosotros. Eso es lo que significa adorar en espíritu y en verdad. Adorarlo reconociendo que entramos por el privilegio de la presencia de Cristo en nosotros.
colocar nuestro incienso ante el altar basándonos en cualquier otra cosa que no sea la expiación de la sangre de Jesucristo es ofrecer fuego extraño. Por ello, el incienso de nuestra oración y adoración es el Espíritu Santo y el fuego que permite que la fragancia se eleve es Jesucristo. Así que la presencia del Señor y de su Santo Espíritu son indispensables para que Dios Padre acepte cualquier intento de nuestro de acercarnos a Él, sea por oración, sea para adoración o alabanza. Tenemos que tener esa reverencia y esa conciencia de que solamente es por medio de la verdad que es Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos has permitido en este tiempo ver esta historia tan tremenda, Señor, de tus demandas de justicia, de santidad, Señor. Gracias, Señor, porque nuestro Señor Jesús satisfizo, Señor, todas las demandas de tu justicia, Señor, para que nosotros podamos entrar libremente y confiadamente ante tu trono de gracia, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor, porque tú haces posible nuestra entrada. Señor, tú eres el que intercedes por nosotros, tú eres el que purificas nuestras oraciones, Espíritu Santo, tú eres el que alineas nuestro corazón con la voluntad, el corazón del Padre, Señor. Padre Santo, ayúdanos a siempre reconocer tu grandeza, tu misericordia, tu amor, tu gracia. Señor, gracias porque tú nos has sellado con tu espíritu, Señor, y podemos ofrecerte alabanza, Señor. Que nuestra vida, Señor, sea un reflejo, un sacrificio vivo. Señor, que sea una adoración constante, Señor, con lo que decimos, con lo que hacemos, Señor, teniendo en mente, Señor, que somos responsables y daremos cuenta cada uno, Señor, por toda acción delante de ti, Señor. Padre Santo, aviva el fuego del primer amor en cada uno de nosotros, Señor. Aviva el fuego de reverencia, aviva el fuego del temor de Jehová, el tuyo, Señor, el que nos da sabiduría y nos guarda del mal, Señor. Gracias por cada una de mis hermanas. Señor, úsanos para tu gloria. Señor, te amamos y te bendecimos en el nombre poderoso, el único nombre digno, Señor, de abrir los sellos, Señor, y de, um, Padre Santo, empezar la restauración de tu creación. Nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.